Un veterano silencioso es acusado de ser un problema, cuando en realidad es la víctima de un plan cruel y sistemático para expulsarlo. Detrás de cada queja había un administrador sin escrúpulos que usaba tecnología invisible para provocar el caos y culpar al más vulnerable. Pero Jack Miller no estaba solo. Su perro de servicio, una grabación accidental y la ayuda correcta sacaron a la luz lo que nadie quería ver. Y solo escuchen cómo este juicio, que empezó con desprecio, terminó siendo una lección inolvidable sobre dignidad y justicia. El cartel estaba pegado torcido, sostenido por dos trozos desiguales de cinta gris que comenzaban a despegarse por los bordes. Las letras en mayúsculas negras sobre fondo blanco decían: notificación de violación de normas, desalojo en 14 días. Aún no eran las 8 de la mañana. La puerta del apartamento 4D se abrió con lentitud, y Jack Miller se quedó de pie sin decir una palabra, con el marco de la entrada recortando su silueta delgada y recta como si aún estuviera en formación. Detrás de él, un apartamento oscuro en silencio. Es oficial, Miller, ya no hay margen, dijo Evan Pierce, el administrador del edificio, sosteniendo una carpeta contra el pecho como si fuera una orden judicial. Leyó en voz alta la notificación como quien pronuncia una sentencia, saboreando cada palabra con un tono apenas contenido de satisfacción. Desde el fondo del pasillo, una puerta se entreabrió. Un rostro asomó apenas unos segundos, una mujer con bata y gafas empañadas por el café recién servido, y luego volvió a cerrarse. El eco metálico del cerrojo al girar fue más elocuente que cualquier comentario. Nadie quería involucrarse. Ladridos constantes, quejas de los vecinos, basura acumulada en el balcón. Esto no es un refugio ni un albergue militar, Miller. Es un edificio residencial, continuó Pierce, alisándose la corbata con los dedos. Tiene 14 días para salir o firmar el acuerdo de salida voluntaria. Si lo hace hoy, puedo evitarle la penalización. Si no, la vía legal será rápida. A su lado, inmóvil, se encontraba Ranger, un pastor belga de mirada inteligente, orejas triangulares atentas y una cicatriz visible en la derecha, como una marca de guerra. El perro mantenía la postura perfecta, con el hocico apenas levantado, observando a Pierce sin un solo movimiento. Pero no miraba como un animal hostil, miraba como alguien que conocía el lenguaje corporal de los hombres que mienten. Jack bajó la vista hacia el cartel. Sus dedos, endurecidos por viejas fracturas y callos, temblaban apenas perceptibles mientras lo tomaba. No dijo nada. Ese silencio no era debilidad, sino una decisión, la misma que aprendió a tomar en zonas donde hablar de más podía significar perder a alguien. A los ojos de los demás, sin embargo, era otra cosa: resignación, derrota, un veterano más que se había quedado sin pelea. Desde la escalera, un grupo de estudiantes hablaba en voz baja. «Siempre grita cuando pasa una ambulancia», susurró una voz joven. «Y el perro ladra hasta en la madrugada. ¿Quién duerme así?», añadió otra. Ninguno bajó la voz lo suficiente como para no ser oído. Jack tampoco respondió. Pierce aprovechó este silencio para reforzar su control. «Ya tiene todo en el expediente, 2 reportes por ruido, 1 por obstrucción en áreas comunes, y ahora esto. No lo vuelva más difícil de lo que es». Sin esperar respuesta, dio media vuelta. Su perfume persistente, una mezcla de colonia cítrica y sudor tenso, quedó flotando en el aire. Mientras se alejaba por el pasillo, sacó su teléfono y fingió una llamada con tono deliberadamente alto. «Sí, otro menos. Si todo marcha así, cerramos el trimestre con los números que prometimos». Jack cerró la puerta con lentitud. El clic de la cerradura sonó más fuerte en la quietud del pequeño apartamento. Adentro, el lugar hablaba por él. Una mesa plegable con marcas de vasos, una silla reparada con cinta aislante negra y en una repisa sobre la pared una foto enmarcada. 6 hombres con uniformes polvorientos posando frente a un helicóptero con el sol de Afganistán detrás. En el rincón, una bandera doblada en forma de triángulo. En el fregadero, el cuenco de Ranger, limpio y lleno. Sobre la pared, colgado con tachuelas, un calendario con anotaciones a mano. BA, terapia, miércoles, recordar, respiración guiada,
Pastillas, mañana y noche. Post-its amarillos con frases breves. Tú estás aquí. No estás solo. Sigue caminando. Jack dejó el papel del desalojo sobre la mesa, se quitó las botas con movimientos lentos y se sentó en el suelo, espalda contra la cama sin tender. Ranger se le acercó sin hacer ruido y apoyó la cabeza sobre su muslo, en un gesto aprendido, ensayado, preciso. El peso del perro lo mantenía en tierra, como un ancla emocional. Jack exhaló hondo, pero sin sonido, solo cerró los ojos. Afuera, en el pasillo, Pierce seguía hablando por teléfono. Sí, los que tienen perros de servicio son los más fáciles, se quiebran solos si les das presión. Y aunque Jack no podía oír esas palabras exactas, las conocía de memoria. Ya las había sentido antes con distintos trajes y distintos tonos, siempre era igual. El desprecio nunca llegaba gritando, llegaba así, en papeles adhesivos, en firmas preimpresas, en miradas que no esperan explicación, en la forma como una comunidad decide callar cuando alguien se cae. Y aún así, Jack no se movió. Apretó una vez más la tela del chaleco de Ranger. El perro no se apartó. Nadie peleaba por él, pero eso no significaba que él no supiera cómo pelear. El barrio llevaba meses transformándose, aunque no de forma sutil. Las ventanas antiguas desaparecían una a una, reemplazadas por cristales oscuros y números de apartamento en letras metálicas. Las paredes que alguna vez tuvieron buzones comunitarios ahora mostraban carteles de propiedad privada. La empresa de administración, Morningside Properties, encabezada por Evan Pierce, lo llamaba rehabilitación. Los vecinos más antiguos lo llamaban otra cosa, desplazamiento. Jack Miller no pedía nada, no había solicitado ayuda ni mostrado interés en las renovaciones. Solo quería seguir habitando su pequeño espacio sin ser interrumpido. En ese entorno cada vez más ajeno, Ranger era su centro de gravedad. El perro no solo le servía como compañía, era, literalmente, su sistema de alerta temprana. Ranger detectaba sus momentos de ansiedad con segundos de antelación. Si Jack empezaba a respirar con dificultad, el perro empujaba su pecho con el morro, firme pero sin brusquedad. Cuando el pasado intentaba abrirse paso en mitad de la noche, Ranger lo despertaba antes del derrumbe. Esa tarde, cuando la luz se filtraba baja por entre los edificios renovados y la ciudad parecía en pausa, alguien llamó a la puerta del 4D. Era Lily Harper, la joven del apartamento 4B. Tenía una bandeja de cartón en las manos con una tarta improvisada, cubierta con film plástico y aún tibia. «Lo siento por lo del aviso, señor Miller», dijo con voz apretada, como si temiera estar cruzando un límite. Pensé que tal vez le gustaría algo dulce». Ranger se acercó primero, olfateó la bandeja, luego a ella, y movió la cola despacio, como si diera permiso. Jack la miró con un gesto entre alerta y sorpresa, luego asintió y extendió la mano con torpeza. «Gracias, Lily, muy amable». Ella no se quedó, solo sonrió, se giró y volvió al pasillo. Pero su gesto quedó suspendido en el aire, como un cable tendido entre dos islas. Por primera vez en mucho tiempo, Jack sintió que alguien había cruzado hacia él, aunque fuera por unos segundos. Lily había visto cosas, no porque fuera entrometida, sino porque era atenta. Trabajaba en una cafetería cerca del hospital y volvía tarde, cuando el edificio dormía y los ruidos hablaban más que las personas. Había notado que los guardias de seguridad pasaban más tiempo frente a las puertas de ciertos inquilinos, siempre los mismos, siempre en silencio, con linternas apagadas y libretas pequeñas. A veces solo se detenían, como si esperaban algo. También había observado a Ranger. El perro no ladraba sin razón, de hecho era extraño. Dormía con una calma profunda y de pronto se incorporaba como si algo invisible lo despertara. Apuntaba al pasillo, se tensaba y ladraba solo después de unos segundos. Una vez, Lily grabó uno de esos episodios. En el video se escuchaba un pitido muy leve, casi imperceptible para el oído humano, como una frecuencia aguda suspendida en el aire. Unos segundos después, Ranger reaccionaba.
A la mañana siguiente, Jack colocaba pequeños papeles impresos en los buzones. Lamento las molestias, estoy trabajando en reducir los episodios nocturnos. Aquí, algunos tapones de cortesía. Lo firmaba con su nombre y dejaba una pequeña bolsa con protectores auditivos comprados de su bolsillo. En la clínica del VA, donde asistía una vez por semana, la trabajadora social Mariah Chen escuchó sin interrumpir mientras Jack describía los avisos, las amenazas verbales de Pierce, los ladridos repentinos de Ranger. «No tengo influencia sobre su contrato de arrendamiento», dijo con sinceridad, «pero puedo referirlo a asesoría legal gratuita. Son buenos, están acostumbrados a estos casos». Le deslizó una tarjeta blanca, con tipografía sobria. Clínica Legal Eastside. Nombre en tinta azul, María Álvarez, abogada. Jack miró la tarjeta con la cautela de quien ya no espera soluciones. Se la guardó sin hablar. «No quiero líos», murmuró, casi como un reflejo. Mariah no le habló a él. Miró a Ranger, que estaba recostado junto a la silla, en silencio. «Los líos ya te encontraron», dijo, y luego, con un leve gesto de cabeza, agregó, «y ahí tienes a tu mejor abogado». Esa noche, el edificio parecía dormido. Las luces de emergencia palpitaban suaves. El pasillo estaba en silencio. Jack estaba acostado, con Ranger a sus pies, cuando el perro levantó la cabeza de golpe. No ladró, solo se puso en pie y dirigió la mirada hacia la rejilla de ventilación del pasillo, como si algo invisible acababa de moverse allí. Jack se levantó, descalzo, se acercó a la puerta, la entreabrió y dejó que el aire lo envolviera. Ranger estaba tenso, orejas erguidas, gruñido sordo. Jack siguió la mirada del perro, se acercó a la rejilla metálica y apoyó la palma de la mano. Estaba tibia. No oyó nada, pero el cuerpo de Ranger decía lo contrario. No eran sus ladridos, era una provocación. Y ese detalle, mínimo, imperceptible, fue el punto de quiebre. Jack no lo supo de inmediato, pero allí, en el silencio interrumpido por un pitido que nadie más podía oír, comenzó a cambiar la forma en que miraba su propia historia. Por primera vez en meses, no pensó que estaba volviéndose loco. Pensó, tal vez me están haciendo esto a propósito. Y eso, en una guerra invisible, era un pensamiento peligroso. Porque si alguien sabía cómo responder a eso, era él. A la mañana siguiente, Jack Miller cruzó la puerta de la clínica legal Eastside con una libreta en la mano y algo nuevo en el pecho: determinación. No era ira ni esperanza, era algo más sobrio, más firme. Una voluntad que se había forjado en el silencio de muchas madrugadas. En la sala de reuniones, María Álvarez, una abogada de rostro sereno y voz que cortaba el aire con precisión quirúrgica, leyó el aviso de desalojo y los reportes adjuntos. Lo hizo sin comentarios al principio, solo con el ceño cada vez más marcado. «Aquí hay un patrón», dijo finalmente, separando las hojas con cuidado. «Las mismas frases, las mismas horas, reportes genéricos, solo cambian los nombres de los inquilinos». Jack observaba en silencio, como lo había hecho toda su vida. Pero en su postura había un cambio. Estaba escuchando no como quien espera una sentencia, sino como quien evalúa un mapa antes de avanzar. «Esto se llama renoviction», explicó María sin dramatismo. «Es una táctica para forzar la salida de inquilinos y subir la renta. Si inventan causales, es ilegal». Sacó una lista de pasos y la deslizó hacia Jack. «Documente todo. Hora exacta de los ladridos, presencia de personal de seguridad, cualquier sonido extraño. También las reacciones del perro. Y si puede conseguir testigos, mejor aún». Jack volvió al edificio con la libreta apretada contra el pecho. Esa misma tarde, Lily Harper tocó a su puerta de nuevo. Esta vez no traía pastel, sino su teléfono móvil y una expresión decidida. «Grabé esto hace 3 noches», dijo. «Justo antes de que Ranger ladrara, se escucha un pitido muy agudo. No creo que sea casualidad». María revisó el audio con unos auriculares profesionales. Luego pidió un análisis externo. «Necesitamos pruebas sólidas, técnicas». La semana siguiente, en el apartamento 4D, llegó la doctora Karen Doyle, veterinaria especializada en comportamiento canino, con una maleta llena de instrumentos.
He trabajado con perros de servicio por más de 15 años, dijo al presentarse. Lo que describe coincide con lo que he visto en casos de acoso acústico. Instaló un medidor de frecuencias y pidió silencio. Durante varios minutos no pasó nada. Ranger estaba relajado, echado sobre su manta. Luego la doctora activó una muestra de ultrasonido desde su equipo. Era una frecuencia usada en jardines para mantener alejados a los animales. La reacción fue inmediata. Ranger se incorporó de golpe, pero no ladró. Se pegó al muslo de Jack, temblando ligeramente, buscando contacto físico. Su respiración se aceleró. Jack le acarició el lomo con movimientos cortos automáticos aprendidos. Jack no ladrá por costumbre, dijo la doctora Doyle visiblemente molesta. Está siendo atacado. Esto es una forma pasiva de violencia, y él lo está soportando por usted. Esa noche, Jack salió al pasillo con Ranger a su lado, sin correa. No la necesitaba. El perro caminaba a su ritmo, atento a cada sonido. Se detuvieron frente a la rejilla de ventilación a medio metro del techo. Ranger arrugó el hocico. Jack apuntó con la linterna. Los tornillos tenían marcas nuevas. Con una moneda aflojó con cuidado los dos inferiores, solo un poco. Dentro, camuflado entre el polvo, había algo oscuro y pequeño pegado con masilla. Un altavoz. Ranger gimió, bajito, como si confirmara lo que ya intuía desde hacía tiempo. Jack no lo tocó, no lo destruyó. Sabía lo que significaba esa pieza. Era prueba. Sacó su teléfono, activó la cámara y grabó desde varios ángulos. Tomó nota de la hora exacta, luego dejó todo en su lugar y regresó al apartamento. Días después, en la sala de mediación del Tribunal de Vivienda, Jack y María se sentaron frente a Evan Pierce y su abogado. La sala era pequeña, sin solemnidad. El funcionario asignado hojeaba el expediente sin levantar la vista. Un perro que ladra y un veterano que no paga a tiempo, dijo Pierce, cruzando las piernas con aire confiado. María no reaccionó. Solo deslizó un sobre grueso por la mesa. Dentro, fotos del dispositivo, el informe preliminar de la doctora Doyle y la grabación de Lily. Caso abierto, respondió con calma. El juez levantó la vista por primera vez, repasó los documentos en silencio, luego habló. Fijaremos audiencia para revisión completa. Mientras tanto, suspendo temporalmente la orden de desalojo. Pierce no sonrió. Esa misma noche, cuando Jack llegaba al edificio, un auto oscuro lo esperaba frente a la entrada de servicio. Pierce bajó del asiento de atrás acompañado de un guardia. Si retiras la demanda, te doy 3 semanas para salir sin penalización, dijo, sin mirarlo directo. Nadie tiene que saber nada. Ranger se interpuso con un solo paso. No gruñó, no ladró, solo se colocó entre Jack y el guardia, en postura alerta, rígido como un soldado. Pierce dio un paso atrás incómodo. Tengo metas, Miller, no lo tomes personal, es solo trabajo. Jack lo miró a los ojos, por primera vez, sin bajar la cabeza. Yo también tengo metas, dijo con voz firme. Y en ese momento, durante apenas un instante, se volvió a ver al sargento que había sido, recto, centrado y preparado. No había vuelto para la guerra, pero sí para defender su lugar en la paz. Y esa dignidad, silenciosa y feroz, fue lo que empezó a despertar la admiración de quienes lo veían. La sala de audiencias del condado no tenía nada de heroico. Bancos de madera pulida, paredes color hueso, un reloj redondo colgado sobre la puerta marcando los segundos con desesperante lentitud. Un ventilador giraba con ritmo monótono sobre el estrado del juez, removiendo apenas el aire de una mañana densa. Fría, no por el clima, sino por el ambiente de espera, de juicio contenido. Jack Miller entró puntual, con la chaqueta limpia, el rostro afeitado y el cabello recién cortado por un amigo del centro de veteranos. Caminaba con el paso medido de quien ha aprendido a medir distancias, no en metros, sino en respeto. A sus pies, Ranger, chaleco azul oscuro con letras blancas Service Dog, se echó con una precisión aprendida. No dormía, solo descansaba, atento, como si supiera que ese espacio también era un terreno de combate, pero de otra naturaleza. Del otro lado de la sala, en traje entallado y sonrisa afilada, Evan Pierce hojeaba una carpeta de incumplimientos con su abogado corporativo,
Drew Callahan, sentado a su derecha. Ambos evitaban mirar a Jack, o quizás lo miraban sin verlo. El juez, de apellido Maynard, era un hombre de rostro seco y voz directa. Dio inicio a la audiencia con eficiencia. María Álvarez se levantó primero. Su señoría, hoy no venimos a discutir si un perro ladra, venimos a mostrar por qué ladra y quién lo provoca. Deslizó sobre la mesa una serie de documentos. El patrón era claro. Quejas siempre entre la 1 y las 3 a.m., noches sin testigos, sin fotos, sin llamadas reales al administrador, pero con registros idénticos. Siempre el mismo lenguaje, diferentes inquilinos, mismo formato, mismo objetivo. Esto no es coincidencia, es práctica. Presentó el informe de la doctora Karen Doyle. La exposición prolongada a frecuencias ultrasónicas es un estresor severo para cualquier can. Incluso los perros entrenados reaccionan con ansiedad creciente. Las vocalizaciones son reflejo de sufrimiento, no de mal comportamiento. Luego, Lily Harper subió al estrado. Se le notaba nerviosa, pero también decidida. Su voz tembló al principio, luego se afirmó. Lo oía cada noche, un pitido muy fino, casi imperceptible. Y después, siempre, Ranger ladraba. Callahan tomó la palabra. El tono fue condescendiente. Con todo respeto, ¿por qué solo el perro del señor Miller? ¿Y si el problema es el perro en sí, su entrenamiento? Jack apretó la mandíbula. María no reaccionó. Solo pidió autorización para una breve demostración técnica. El juez aceptó con condiciones, sin contacto con animales, sin perturbar la sala, solo una muestra. La doctora Doyle, presente en el fondo, activó un emisor portátil, uno de los mismos dispositivos usados en patios para ahuyentar animales. 2 segundos de emisión. Ranger, que descansaba tranquilamente, levantó la cabeza de inmediato. No ladró, no se agitó, solo se irguió y caminó hasta el costado de Jack. Apoyó el pecho contra su pierna, en señal de alerta. Este es su protocolo de respuesta, explicó la doctora. Cuando detecta una subida de cortisol o un estímulo invasivo, se pega a su usuario para mitigar una posible crisis. Si el estímulo continúa, comienza el ladrido. El juez observó en silencio, asintió levemente, pero no fue eso lo que cambió el rumbo de la sesión. Ranger, ya de pie, mantuvo la mirada fija en una rejilla de ventilación lateral, ubicada en la pared derecha del tribunal. Se acercó despacio, olfateó y luego con una de sus patas arañó suavemente la base metálica. María se levantó de inmediato. Solicito permiso para inspección. Algo lo está activando. El juez, visiblemente irritado por la interrupción, concedió con desgano. La alguacil se acercó, revisó los tornillos. 2 de ellos tenían marcas recientes, como si hubieran sido removidos y vueltos a colocar. Están frescos, confirmó la alguacil. Con cuidado retiró la rejilla. Detrás, envuelto en cinta negra, había un dispositivo más grande que el portátil presentado antes, emisor ultrasónico profesional, instalado discretamente. El murmullo en la sala fue inmediato, un latigazo de asombro. Callahan empalideció. Pierce, por primera vez, perdió la postura, tragó saliva. Eso no es parte del tribunal, afirmó la alguacil. María, sin cambiar el tono, continuó. Solicito se ordene inspección completa del edificio del señor Pierce. Tenemos razones para creer que este patrón se repite en múltiples unidades. Callahan intentó intervenir. Cualquiera pudo colocar eso ahí, no hay prueba directa de... María levantó una hoja impresa, un correo electrónico. Objetivo Q4. Liberar unidades D401, D402 y D406 antes del 30. Adjunta planificación de ruido y seguridad. Encabezado, Morningside Properties. Copia, E. Pierce. Este correo fue recibido por error por la señorita Harper, luego de un fallo en la cadena interna de correos del edificio. Su origen es claro. Silencio absoluto. El juez Maynard cerró el expediente y apoyó los dedos sobre el escritorio. Ordeno suspender el desalojo hasta nuevo aviso. Se abre investigación formal y recomiendo a la parte demandada cooperar plenamente. Afuera, en los escalones del juzgado, Pierce alcanzó a Jack.
Esta vez sin carpeta, sin abogado. No entiendes, Miller, dijo entre dientes, con frustración. Si no saco esas unidades, me cortan. Es presión, es parte del negocio. Jack no subió la voz, ni siquiera cambió el gesto. Respondió sin violencia, pero con un filo tan claro como el acero. Para mí, el negocio fue regresar con todos mis hombres, y no siempre lo logré. Hizo una pausa. Ranger se sentó a su lado, inmóvil. Esto sí. Pierce no replicó, solo bajó la mirada por primera vez. Y así terminó la audiencia, sin gritos, sin victoria teatral, pero con una verdad irrefutable y una furia contenida, liberada con precisión quirúrgica. La clase de justicia que no humilla, pero deja claro que el silencio no es sumisión, es solo una forma más profunda de resistencia. La investigación del fiscal del condado no se resolvió en días, tomó semanas. Pero no fue tiempo perdido, fue un lento proceso de restauración. Cada paso, cada documento, cada testimonio devolvía a Jack Miller algo que le habían quitado sin ruido. No fuerza, no coraje, sino dignidad. Pero esta vez el peso no lo hundía, lo enderezaba. Los peritos encontraron dispositivos similares al que Jack y Ranger habían descubierto, escondidos en otras rejillas, detrás de plafones de luz, dentro de medidores falsos. El patrón se repetía: frecuencias programadas en la madrugada, ausencia de testigos y reportes de seguridad que, al contrastarlos, estaban firmados por guardias que no trabajaban ese turno. El caso tomó dimensión real. Drew Callahan, el abogado corporativo de Morningside, abandonó la representación legal sin explicación pública. La empresa dejó de responder solicitudes de prensa. Su nueva estrategia fue el silencio. Evan Pierce, confrontado con las pruebas, las facturas de compra de los emisores a su tarjeta corporativa, los correos internos con instrucciones de presión, las metas de desalojo disfrazadas de eficiencia, aceptó cooperar con el fiscal. Lo dijo con palabras calculadas. Había metas, había presión. Yo solo seguía instrucciones. Pero el fiscal lo miró con firmeza. Ahora esas instrucciones incluyen cargos formales, acoso sistemático a inquilinos, falsificación de registros y maltrato indirecto a un animal de servicio. En la audiencia final, el juez Maynard fue directo. Este tribunal no va a discutir más sobre si un perro ladra o no, dijo mientras revisaba los documentos finales. Vamos a hablar de por qué se llegó a esto. Guardó silencio unos segundos, luego alzó la vista. El perro de servicio, Ranger, no es el problema. El problema es una cultura que convierte a la vivienda en hojas de cálculo, que ve a las personas como obstáculos, que decide quién merece permanecer y quién no según su valor comercial. Ordenó lo siguiente: cancelación inmediata de desalojos en proceso, multas a Morningside Properties por prácticas fraudulentas, compensación económica a los inquilinos afectados, incluyendo reducción de renta para Jack Miller por el acoso sufrido. Adicionalmente, decretó la instalación obligatoria de sensores antiultrasonido en edificios bajo administración privada y la implementación de capacitaciones para todos los administradores de propiedad en el condado. Cuando Jack salió del tribunal, la mañana era fría y clara. María Álvarez caminaba a su lado. Lily Harper, unos pasos más atrás, lo alcanzó con una sonrisa que no necesitaba palabras. Ranger, tranquilo, apoyó el morro en la mano de Jack. Un gesto sencillo, cálido, total. Jack no lloró, solo respiró, hondo, limpio. Lily ya pensaba en cómo contarlo en la red vecinal, y el título era evidente: su guerra no terminó. No hablaba de rifles, trincheras ni explosiones, hablaba de la guerra que no sale en las noticias, la que se libra con cláusulas, con correos, con normativas torcidas. La guerra de quienes aprenden a traducir la presión del sistema en violencia invisible. Y Jack ya no estaba solo en esa guerra. Semanas más tarde, en la pequeña cafetería donde trabajaba Lily, se organizó una reunión comunitaria. No fue formal, no hubo micrófono ni estrado. Jack habló de pie, taza en mano, con la voz templada por la experiencia y la humildad. Dijo pocas cosas, frases cortas, reales.
Habló de por qué había callado tanto tiempo, de cómo la vergüenza a veces es más pesada que la culpa, de cómo Ranger lo sostuvo en noches oscuras, antes del juicio y también durante él, cuando la sala se llenó de ruido que solo el perro podía oír. Nombró a María Chen, la trabajadora social que lo empujó a dar el primer paso. Nombró a María Álvarez, que le enseñó que las leyes no siempre están del lado del fuerte, pero pueden estar del lado del justo. Nombró a Lily, que vio lo que otros decidieron ignorar. No convirtió su historia en sermón, la convirtió en mapa. Un mes después, Jack recibió una carta. Vino a través del abogado de Pierce. Era breve, escrita sin estilo. Decía, no quise hacerte daño. Jack la leyó sin emoción. La guardó en una caja con otras cosas que no cambian nada. Lo que sí cambió fue su puerta. Ya no tenía avisos ni amenazas pegadas. Ahora tenía un pequeño letrero de latón que Lily mandó grabar. Aquí vive Ranger. Y cuando, en algún otro edificio, en otra ciudad, alguien escuche un zumbido en la madrugada y vea a su perro reaccionar con ansiedad, habrá un hilo en un foro vecinal, un documento firmado por María, un video de Lily enseñando cómo desmontar una rejilla sin hacer daño. Porque la red ya está tejida. Porque Jack no peleó solo, y nadie más tendrá que hacerlo. La última escena no se preparó, solo sucedió. Jack sentado en el escalón de entrada del edificio, con una taza de café caliente entre las manos. Ranger echado contra sus botas, en posición de descanso. El sol de Cleveland, tímido pero honesto, empezando a pintar de dorado los muros desgastados. Los dos sabían que no se habían acabado las batallas. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, Jack pudo mirar la calle sin esperar un ataque. Y eso, pensó, también era una forma de victoria. No una medalla, no un discurso. Solo el peso exacto de una cabeza de perro sobre su rodilla y el silencio limpio de un edificio que al fin decidió dejar de pelear contra su propia gente.